La noche caía con un peso insoportable sobre las calles empedradas del viejo pueblo. Mateo permanecía sentado en la penumbra de la sala, contemplando un teléfono que se negaba a sonar. A kilómetros de distancia, en una camilla fría de hospital, la vida de su madre se desvanecía lentamente. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana con un tic-tac metálico que taladraba a sus oídos. De pronto, un sonido estridente interrumpió el espeso silencio de la humilde vivienda. El eco inconfundible de una olla de metal chocando contra la estufa resonó desde el fondo. Mateo se frotó los ojos pensando que el cansancio extremo le estaba jugando una cruel broma. Sin embargo, el crujido de las maderas de la cocina delató unos pasos lentos y familiares. El ritmo pausado del caminar coincidía exactamente con el andar cansino de su anciana madre. El joven se levantó de la silla con un crujido que pareció retumbar en toda la cuadra. Un olor repentino a canela y chocolate caliente inundó de golpe la atmósfera viciada. Ese era el aroma exacto que su madre preparaba cada vez que él regresaba enfermo de la escuela. Con el corazón latiendo desbocado en su pecho, dio el primer paso hacia el pasillo oscuro. La temperatura de la casa descendió abruptamente, congelando su aliento en una pequeña nube blanca. Escuchó entonces el tintineo de una cuchara de metal batiendo rítmicamente el líquido dentro de la olla. Una voz apagada y rasposa comenzó a tararear una vieja canción de cuna desde el rincón. El terror paralizó sus piernas por un segundo, obligándolo a sostenerse de la pared fría. Sabía perfectamente que su madre no podía estar ahí físicamente porque estaba conectada a un respirador artificial. La silueta de una mujer anciana apareció reflejada tenuemente en los vidrios de la ventana. Llevaba puesto aquel delantal gris con flores bordadas que tanto usaba durante los domingos. Mateo tragó saliva con dificultad y apenas logró articular una palabra que sonó como un quejido. El nombre de su madre escapó de sus labios cansados como un suspiro tembloroso en la noche. Al instante, el golpeteo rítmico de la cuchara se detuvo en seco, devolviendo el silencio absoluto. La figura reflejada en la ventana comenzó a girar la cabeza de una manera lenta y antinatural. El joven dio un paso atrás, golpeando accidentalmente un viejo perchero de madera de la entrada. Una ráfaga de viento helado entró por debajo de la puerta principal, agitando las cortinas de la sala. La luz parpadeante de la calle se filtró por las rendijas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Una voz incorpórea susurró su nombre directamente en su oído izquierdo, provocándole un escalofrío. El tono de la voz denotaba una inmensa tristeza, como el lamento de alguien que se despide para siempre. Mateo encendió la linterna de su teléfono celular para iluminar por completo la cocina abandonada. No había nadie en la habitación, pero la estufa de gas estaba encendida con una llama azul brillante. Lo más espantoso era notar las huellas de unos pies descalzos y húmedos marcadas sobre el polvo del suelo. Las huellas comenzaban desde el rincón más oscuro de la alacena y avanzaban directamente hacia la salida. El joven apagó la estufa temblando, sintiendo que una presencia invisible lo observaba desde el techo. Un llanto sutil e infantil pareció manifestarse afuera de la casa, confundiéndose con el aullido de los perros. Justo en ese instante de pánico absoluto, el teléfono celular en su mano comenzó a vibrar violentamente. La pantalla mostraba el número de la clínica central donde su madre pasaba sus últimas horas fatídicas. Con los dedos helados por el miedo y la tristeza, contestó la llamada esperando la peor de las noticias. La voz del médico al otro lado sonó lejana, monótona y cargada de un pesimismo definitivo. El doctor le informó que su madre había fallecido exactamente a las 3 de la mañana tras un suspiro. Mateo comprendió en ese instante que su madre había regresado a casa únicamente para recoger sus pasos terrenales. Miró las huellas húmedas una vez más y notó algo extraño que hizo que su sangre se congelara por completo. Las marcas mojadas en el suelo no terminaban en la salida, sino que daban la vuelta de regreso hacia él. Un par de huellas frescas, recién formadas y humeantes, aparecieron de la nada justo detrás de sus propios zapatos. Un crujido sordo se escuchó a sus espaldas
indicando que alguien caminaba en silencio por el pasillo principal. Pero lo peor no estaba en su propia casa, sino en los extraños rumores que comenzaban a surgir por todo el poblado. Al mismo tiempo, en la plaza central de Puebla, las campanas de la vieja iglesia comenzaron a doblar solas sin explicación alguna. Varios vecinos afirmaban haber visto a una anciana idéntica salir de su hogar caminando hacia los campos de cultivo. Nadie entendía cómo una mujer agonizante en un hospital lejano podía ser vista simultáneamente por tantas personas a la vez. El misterio apenas comenzaba a extenderse por las calles frías, revelando que los muertos no siempre se marchan cuando sus ojos se cierran definitivamente. La densa niebla matutina comenzó a descender lentamente sobre los tejados de teja roja de aquel pequeño pueblo en Puebla. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos de los pocos comerciantes que abrían sus puestos en el mercado principal. Don Manuel acomodaba las escobas de paja frente a su pequeña tienda, como lo hacía cada inicio de jornada. De repente, un sonido rítmico y familiar comenzó a resonar de manera constante a lo largo de la acera empedrada. Era el sonido inconfundible de una escoba vieja raspando el suelo de piedra con una parsimonia casi hipnótica. Al levantar la mirada, don Manuel distinguió la silueta encorvada de una anciana envuelta en un rebozo gris. Aquella figura menuda se parecía demasiado a doña Elena, la abuela de la familia que vivía junto a la iglesia. El comerciante la saludó en voz alta con amabilidad, pensando que la anciana sufría un terrible ataque de insomnio. La mujer no respondió al saludo ni detuvo el vaivén constante de su cansada escoba por un solo segundo. Don Manuel notó entonces que la escoba no levantaba ni una sola mota del polvo acumulado en la calzada. Un escalofrío helado recorrió la espalda del hombre al ver que los pies de la anciana flotaban ligeramente. Antes de que pudiera parpadear para aclarar su vista, la figura de la mujer se desvaneció entre la niebla. Con el corazón latiendo a toda velocidad, don Manuel corrió hacia la panadería para calmar su creciente agitación. Al entrar al establecimiento, encontró a la panadera rezando fervientemente frente a un altar de la Virgen. La mujer le confesó entre sollozos que acababa de ver entrar a doña Elena a la trastienda buscando pan dulce. Según su testimonio, la anciana caminó sin hacer ruido por el pasillo y dejó una estela con olor a tierra mojada. Lo más perturbador era que doña Elena había sido trasladada de urgencia a un hospital de la capital la noche anterior. Ambos vecinos decidieron caminar apresuradamente hacia la casa de la familia de la anciana para obtener respuestas. Al acercarse a la enorme puerta de madera, escucharon los desgarradores llantos que provenían desde el patio interior. El nieto mayor de la familia abrió la entrada principal con los ojos completamente hinchados por las lágrimas. El joven vio que su abuela había fallecido exactamente a las 5 de la mañana debido a una complicación cardíaca. La hora de su muerte coincidía perfectamente con el momento exacto en que don Manuel la vio barriendo la calle. La noticia de la muerte se extendió como un reguero de pólvora por cada rincón del devoto pueblo. Pronto, más habitantes comenzaron a reunirse para compartir los extraños encuentros que habían tenido esa mañana. El carnicero del pueblo juró haberla visto parada frente a su mostrador observando los cortes de carne en silencio. Una vecina aseguró que la anciana pasó junto a ella en el callejón de los lavaderos, rezando un rosario invisible. Todos los relatos coincidían en un detalle crucial. Doña Elena estaba recreando su estricta rutina diaria. En la cultura popular de la región, este suceso es conocido firmemente como la acción de recoger los pasos. Se cree que las almas benditas deben volver a visitar cada lugar significativo donde vivieron antes de cruzar al más allá. Al caer la tarde, el cuerpo sin vida de doña Elena llegó finalmente al pueblo metido en un sencillo ataúd de madera. La casa se llenó del aroma espeso del incienso de copal y de las oraciones lúgubres de las rezanderas. A pesar de estar velando su cuerpo físico, los extraños avistamientos de su espíritu no cesaron en el exterior. Un grupo de niños que jugaba cerca de la plaza afirmó ver a la anciana entrar al templo principal a rezar. El párroco local acudió de inmediato al altar principal tras escuchar los insistentes susurros de los infantes. Encontró la banca favorita de doña Elena completamente vacía,
pero el aroma de su perfume de rosas flotaba en el aire. El sacerdote comprendió que el alma de la buena mujer se estaba despidiendo devotamente de su querido santuario. La medianoche llegó y todo el pueblo se sumió en un silencio sepulcral interrumpido solo por los perros que aullaban. Los familiares que cuidaban el ataúd notaron que los cirios benditos parpadearon de forma violenta 3 veces seguidas. Un viento helado recorrió la habitación cerrada por completo, apagando las luces eléctricas del corredor exterior. Fue entonces cuando todos escucharon los pasos lentos y arrastrados de doña Elena subiendo las escaleras del segundo piso. El crujido de la madera en la planta superior indicaba que la aparición se dirigía directo a su antigua habitación. El nieto mayor tomó una vela y subió los escalones temblando, impulsado por una mezcla de terror y profunda nostalgia. Al abrir la puerta del cuarto, la vela se apagó súbitamente y reveló una inquietante silueta luminosa frente a la ventana. El espíritu de la abuela giró lentamente el rostro, mostrando una sonrisa pacífica llena de eterna despedida terrenal. La silueta se desvaneció por completo en el aire, dejando tras de sí un silencio absoluto que inundó todo el pueblo. Los habitantes comprendieron que doña Elena había terminado finalmente de recoger sus pasos por los senderos de los vivos. Sin embargo, el descanso eterno de los muertos en esta región parecía estar conectado por un hilo extremadamente delgado. Mientras la paz volvía a este hogar, en una vieja fábrica nocturna a las afueras, algo mucho más oscuro despertaba. El eco lejano de unas pesadas botas industriales comenzó a resonar con fuerza por los pasillos metálicos desiertos. Un nuevo y siniestro rondín estaba por comenzar, demostrando que otros espíritus atrapados aún no encontraban el camino hacia su descanso final. La densa niebla de la madrugada comenzó a envolver los oxidados portones de la vieja fábrica textil abandonada. Un frío insoportable se apoderó repentinamente de la caseta de vigilancia ubicada en la entrada principal. En el interior de la caseta, una vieja linterna metálica de color desgastado se encendió por sí sola sobre el escritorio. Una silueta translúcida y encorvada emergió lentamente de la penumbra vistiendo un pulcro uniforme azul de guardia. El anciano vigilante miró sus propias manos incorpóreas con una profunda expresión de confusión y melancolía. A pesar de la extrañeza de su condición, el arraigado sentido del deber lo impulsó a levantar la pesada linterna. Sus pasos pesados comenzaron a resonar con fuerza contra el frío pavimento, aunque sus pies flotaban sutilmente sobre el suelo. La enorme puerta metálica del almacén principal rechinó con fuerza al abrirse lentamente por una fuerza invisible. El haz de luz de la linterna comenzó a recorrer las interminables hileras de viejas máquinas tejedoras cubiertas de polvo. Don Tomás recordó los 30 años de su vida que había entregado fielmente al cuidado de aquellas frías instalaciones. Un eco lejano pareció imitar el sonido de la maquinaria en pleno funcionamiento, quebrando el silencio sepulcral de la noche. El anciano vigilante se detuvo bruscamente al percibir una extraña distorsión en la densa penumbra del fondo. Él apuntó con firmeza la linterna hacia los pasillos oscuros donde las telas viejas colgaban como espectros góticos. Un llavero de metal oxidado comenzó a tintinear rítmicamente desde su cinturón invisible, repitiendo un sonido muy familiar. Las sombras proyectadas en las paredes de ladrillo parecieron cobrar vida propia, estirándose de forma antinatural. Con la serenidad que solo da la experiencia, don Tomás continuó su marcha hacia la zona de calderas. La temperatura descendió de golpe notablemente al aproximarse a las enormes compuertas de hierro fundido. En ese mismo lugar, un año atrás, su querido compañero de relevo había perdido la vida trágicamente. Una densa bocanada de vapor frío brotó de una tubería rota, dibujando una vaga silueta humana en el aire. El espectro de don Tomás extendió su mano incorpórea hacia el vapor, como saludando a un viejo amigo. El deber llamaba nuevamente, obligándolo a seguir el recorrido hacia la segunda planta por las escaleras caracol. Cada escalón de hierro crujía bajo una presión invisible, dejando huellas de escarcha brillante a su paso.
En las oficinas administrativas, los viejos archivistas de metal comenzaron a vibrar de forma descontrolada. Varios papeles amarillentos salieron volando por los aires, flotando como hojas secas en un torbellino invisible. Don Tomás cruzó la puerta de la gerencia sin necesidad de abrirla, atravesando la madera sólida. Sobre el escritorio principal vio un viejo memorándum con su nombre que ordenaba su inminente jubilación forzosa. Aquella noticia le había roto el corazón 2 días antes de sufrir el fulminante ataque cardíaco en su hogar. Su alma cansada no podía descansar en paz, sabiendo que su última guardia nocturna había quedado inconclusa. De pronto, el teléfono de disco de la oficina comenzó a sonar con un repique ensordecedor e infernal. Ninguna línea telefónica externa estaba conectada a ese edificio clausurado desde hacía ya varios meses. El viejo vigilante se acercó lentamente al aparato y levantó el auricular de baquelita negra con firmeza. Del otro lado de la bocina solo se escuchaba un lamento distante mezclado con estática de radio antigua. Una voz espectral susurró a través del auricular que el tiempo de su relevo terrenal ya había expirado. 2 lágrimas de pura energía luminosa resbalaron por las mejillas arrugadas del anciano fantasma. Él sabía que debía terminar de revisar el perímetro exterior antes del primer rayo de sol del amanecer. Descendió rápidamente hacia los pasillos exteriores, donde el viento nocturno aullaba entre las láminas de zinc. Las luces de emergencia de color rojo comenzaron a parpadear rítmicamente a lo largo de toda la barda perimetral. Don Tomás proyectó la luz de su linterna hacia el gran portón trasero que daba acceso a las vías del tren. El pesado candado de alta seguridad que resguardaba la entrada principal se encontraba tirado en el suelo, completamente destrozado. Un rastro de pisadas extrañas y deformes avanzaba desde el roto portón directo hacia la oscuridad del patio central. Un escalofrío que no provenía de su condición fantasmal recorrió la columna del anciano vigilante al ver las marcas. Desde el fondo oscuro del almacén principal, un crujido metálico ensordecedor reveló que algo inmenso se estaba arrastrando. Don Tomás levantó su linterna con manos temblorosas dispuestas a confrontar la amenaza intrusa en su última guardia. El haz de luz cortó las tinieblas y reveló 2 enormes ojos amarillos que brillaban con malicia desde el techo. Un susurro siniestro retumbó en las paredes, advirtiéndole que este lugar ya no pertenecía al mundo de los vivos. Aquel susurro siniestro de la fábrica quedó atrás en la oscuridad de la noche, pero el misterio de los que recogen sus pasos apenas comenzaba a extenderse hacia otros rincones de la ciudad. A pocos kilómetros de distancia, las luces parpadeantes de una vieja colonia residencial pintaban las calles de un tono sepia y nostálgico. El viento soplaba con suavidad, agitando las hojas secas sobre las banquetas donde los niños solían jugar por las tardes. Don Lucas, un anciano del vecindario, caminaba lentamente hacia su entrada mientras buscaba las llaves en los bolsillos de su pantalón. Un sonido metálico proveniente de la cancha de básquetbol comunal captó de inmediato su atención en medio del silencio nocturno. El crujido rítmico de unos tenis sobre el pavimento desgastado sugería que alguien corría de un lado a otro. Al encender su linterna y apuntar hacia la cancha, el anciano distinguió una silueta humana bastante familiar. Era Mateo, el hijo de la vecina del número 12, quien vestía su sudadera azul de siempre y rebotaba un balón invisible. Don Lucas sonrió aliviado al creer que solo se trataba de uno de los tantos desvelos del muchacho deportista. El hombre le gritó un saludo afectuoso desde la acera opuesta, esperando la típica respuesta alegre del joven. Sin embargo, el muchacho no volteó la cabeza ni emitió sonido alguno, continuando con sus movimientos mecánicos. La luz de la linterna pareció atravesar por completo el torso de Mateo, proyectando la textura del tablero metálico detrás de él. Un escalofrío helado recorrió la espalda de don Lucas cuando notó que los tenis del joven no tocaban realmente el suelo. Flotando a escasos centímetros del asfalto, la silueta de Mateo se desvaneció en el aire como una densa ráfaga de humo. El viejo corrió a refugiarse en su hogar, atrancando la puerta principal con 3 vueltas de llave y respirando agitadamente. A la mañana siguiente, los rumores sobre la extraña presencia nocturna comenzaron a circular entre las amas de casa del rumbo.
Doña Elena, la madre de Mateo, caminaba hacia la tienda de la esquina con los ojos hinchados de tanto llorar. Al ser cuestionada por una vecina, la mujer confesó que su hijo había sufrido un terrible accidente automovilístico 3 días atrás. El joven se encontraba atrapado en un coma profundo en la cama número 42 del Hospital Central del Estado. Los médicos no daban esperanzas de que despertara, asegurando que su cerebro no registraba actividad consciente alguna. Pero mientras su cuerpo físico permanecía inerte bajo los sedantes, su alma se negaba a abandonar los lugares donde fue feliz. Esa misma tarde, un grupo de niños que jugaba a las canicas cerca del kiosco principal divisó al muchacho sentado en una banca. Vestía exactamente la misma sudadera azul y parecía observar con nostalgia el vuelo de las palomas sobre la plaza. Cuando uno de los niños se acercó para pedirle el balón, Mateo lo miró fijamente con unos ojos carentes de brillo vital. El pequeño retrocedió aterrado al notar que el cuerpo del joven no tapaba la luz del sol que moría detrás de la banca. En un parpadeo, la banca quedó completamente vacía, dejando únicamente el eco sutil de un suspiro que erizaba la piel. La noticia del avistamiento llegó rápidamente a oídos de doña Elena, quien rompió en llanto al comprender la terrible verdad. Los ancianos del barrio le explicaron que su hijo estaba recogiendo sus pasos en vida antes de que el hilo de su alma se cortara para siempre. El fenómeno ocurre cuando el espíritu se desprende del cuerpo moribundo para despedirse de los rincones terrenales que tanto amó. Llegada la medianoche, una extraña neblina comenzó a descender sobre la callejuela que colindaba con la casa de la familia. Los perros de toda la cuadra comenzaron a aullar de una manera lastimera, anunciando una visita del inframundo. Doña Elena se sentó junto a la ventana de la sala, con un rosario entre sus dedos temblorosos y la mirada fija en el portón. Unos golpes suaves y pausados resonaron en la madera de la puerta exterior, cortando el silencio denso de la madrugada. Con el corazón desbocado por la pena, la madre se puso de pie y se aproximó lentamente al umbral de la entrada. Al abrir la mirilla de metal, sus ojos cansados se encontraron con la imagen pálida de su amado hijo Mateo. El muchacho no parecía sufrir, pero su rostro reflejaba una profunda e infinita melancolía que partía el alma. El espectro del joven movió los labios sin emitir sonido alguno, articulando una última palabra de despedida hacia ella. Una lágrima transparente rodó por la mejilla inmaterial del joven antes de que su figura comenzara a disolverse entre la bruma nocturna. En ese preciso instante el teléfono del hogar comenzó a sonar con un repique estridente que rompió el encanto sobrenatural. Doña Elena contestó la llamada con manos torpes, presintiendo la fatalidad que venía desde el otro lado de la línea. La voz del médico de guardia confirmó que Mateo acababa de sufrir un paro cardíaco repentino y letal en su camilla. Sin embargo, el terror se apoderó de la madre cuando el doctor mencionó un detalle que heló su sangre por completo. El médico aseguró que, un minuto antes de morir, el cuerpo en coma de Mateo extendió los brazos hacia el vacío y pronunció un nombre ajeno al hospital. Mientras la madre procesaba la llamada, un susurro espeluznante ajeno a su hijo cruzó la línea telefónica cortada. Detrás de ella, las luces de la sala comenzaron a parpadear violentamente mientras una densa silueta extraña cobraba forma en el rincón más oscuro de la habitación. El parpadeo violento de las luces cesó de golpe, dejando la habitación sumida en una penumbra densa y asfixiante. Javier se incorporó lentamente en su cama, sintiendo como el frío de la madrugada se filtraba directamente hasta sus huesos. Desde hacía meses, el insomnio crónico había convertido sus noches en un tormento interminable de pensamientos oscuros. Sin embargo, esa noche el peso del silencio era diferente debido al doloroso luto que cargaba en el pecho. Hace exactamente 3 días, su mejor amigo de la infancia, Carlos, había perdido la vida en un trágico accidente. Un extraño crujido proveniente del pasillo exterior rompió la quietud de la casa vacía. El hombre contuvo la respiración mientras aguzaba el oído para identificar el origen de aquel sonido. Los pasos eran lentos, pesados y extrañamente familiares, resonando sobre las viejas tablas de madera. Javier deslizó los pies fuera de las cobijas, sintiendo el contacto hostil del suelo helado.
La idea de un intruso cruzó su mente, pero una intuición mucho más siniestra paralizó sus músculos. Una débil corriente de aire helado entró a la habitación, trayendo consigo un olor a tierra mojada y flores marchitas. Con pasos indecisos, él se acercó al umbral de la puerta que conectaba con la sala principal. Al asomarse, distinguió una silueta masculina de pie junto a la ventana de la sala. El corazón de Javier comenzó a latir con una fuerza desmedida que amenazaba con romper sus costillas. La ropa que vestía la silueta era exactamente la misma campera de mezclilla que Carlos usaba siempre. Un sollozo involuntario escapó de la garganta del hombre, rompiendo el espeso silencio de la madrugada. Al escuchar el sonido, la figura comenzó a girar la cabeza de manera pausada y antinatural. La luz de la luna reveló el rostro pálido y los ojos apagados de su amigo fallecido. No había malicia en su mirada, sino una profunda y sobrecogedora melancolía. Javier retrocedió un paso, chocando la espalda contra el frío muro del pasillo. Carlos extendió una mano temblorosa hacia él, como si intentara alcanzar un vínculo que ya no existía. El aire de la habitación se volvió tan denso que resultaba casi imposible respirar con normalidad. Javier recordó las historias del pueblo sobre las almas que regresan a recoger sus pasos antes del olvido. La aparición dio un paso al frente, moviéndose sin emitir el menor ruido sobre el suelo. Sus labios se movieron lentamente, formando palabras silenciosas que resonaron directamente en la mente de Javier. El mensaje era una despedida sorda, un último adiós de quien no pudo decir nada antes de partir. De repente, un viento violento azotó los vidrios de la ventana, amenazando con romperlos en 1000 pedazos. La silueta de Carlos comenzó a desdibujarse, volviéndose más transparente con cada segundo que pasaba. Javier extendió sus brazos en un intento desesperado por sostener lo inadmisible, pero solo atrapó el frío vacío. La habitación recuperó su temperatura normal de golpe, dejando un rastro sutil de nostalgia en el ambiente. En el suelo, justo donde la aparición había estado de pie, reposaba un objeto pequeño que llamó su atención. Se trataba del llavero antiguo que Carlos había perdido semanas antes del trágico accidente. El hombre se arrodilló para recogerlo, apretándolo contra su pecho mientras las lágrimas rodaban sin control. Aquella manifestación no era una alucinación de su mente enferma por la falta de sueño lograda en el encierro. Su amigo realmente había cruzado el umbral del más allá solo para despedirse de él una última vez. El peso del insomnio pareció aligerarse un poco, reemplazado por una extraña sensación de paz agridulce. Sin embargo, la calma duró poco cuando un susurro lejano comenzó a filtrarse por las paredes de la casa. No era la voz de Carlos, sino un coro distorsionado de múltiples almas que parecían deambular afuera. Las sombras de la calle comenzaron a agruparse densamente frente a su puerta principal, deteniéndose en seco. Un golpe seco y violento resonó en la madera de la puerta exterior, haciendo temblar toda la estructura. El cerrojo de metal de la entrada comenzó a girar lentamente por sí solo, abriendo una rendija hacia la oscuridad exterior. El aire gélido de la noche se filtró por completo por la rendija de la puerta recién abierta. Eduardo retrocedió 3 pasos lentos mientras sus talones chocaban contra el viejo mueble de madera. El chirrido metálico del cerrojo dejó un eco insoportable que vibró en las paredes de la estancia. Una densa capa de niebla nocturna comenzó a arrastrarse lentamente sobre los azulejos del suelo. La temperatura descendió de golpe, obligando al hombre a exhalar un suspiro que se transformó en vapor. Desde la penumbra del patio exterior emergió la silueta pálida y encorvada de su progenitor. El espectro vestía la misma camisa de cuadros desgastada con la que solía trabajar la tierra. Sus ojos carecían del brillo de la vida y miraban fijamente hacia la nada sin parpadear. Un olor penetrante a cera quemada y a tierra mojada inundó instantáneamente la habitación. Eduardo intentó gritar, pero su garganta se cerró por completo, bloqueando cualquier sonido terrenal. La aparición avanzó un paso flotante sin que sus pesadas botas emitieran el menor ruido.
Sus manos callosas flotaban a los costados con las palmas abiertas en señal de una profunda desolación. El reloj de pared detuvo su segundero rítmico exactamente a las 3:14 de la madrugada. Eduardo recordó con amargura la última discusión que los había distanciado meses antes del accidente. El alma del anciano levantó lentamente el brazo derecho apuntando con el dedo hacia el viejo altar familiar. En el centro del altar, un viejo retrato en blanco y negro comenzó a agitarse sin viento alguno. Una lágrima de tono oscuro y espeso brotó del ojo izquierdo de la figura espectral. Eduardo sintió una opresión brutal en el pecho que le impedía absorber el aire helado. El eco de un susurro lejano resonó directamente dentro de la mente del hombre aterrorizado. Las palabras mudas pedían perdón por las promesas rotas que se hundieron en el sepulcro. Las bombillas del techo parpadearon violentamente antes de apagarse por completo en toda la casa. La única fuente de iluminación quedó reducida al pálido resplandor azulado que emanaba del difunto. Un dolor antiguo y familiar se apoderó del ambiente borrando cualquier rastro de miedo inicial. La aparición extendió sus brazos temblorosos buscando un abrazo imposible que la muerte prohibía. Eduardo se arrastró de rodillas hacia el centro de la habitación que se hundía en el frío. Al acercarse, notó que el rostro de su padre comenzaba a desvanecerse en hilos de cenizas sutiles. El lazo familiar roto exigía una última despedida terrenal antes de que el alba borrara su rastro. Una ráfaga de viento helado cruzó la estancia agitando las cortinas raídas de par en par. Las siluetas de otros familiares ausentes parecieron dibujarse brevemente en las sombras de los rincones. El crujido de las tablas del piso superior reveló que la casa entera albergaba almas en tránsito. «Perdóname», logró pronunciar Eduardo en un hilo de voz que apenas rompió el silencio sepulcral. La aparición sonrió con una melancolía infinita antes de dar un paso definitivo hacia atrás. El cuerpo de Eduardo se tensó al comprender que el tiempo de recoger los pasos terminaba. Un suspiro colectivo pareció surgir de cada rincón de la vieja estructura de adobe. Las manos de Eduardo atravesaron el aire vacío cuando intentó sujetar el borde de la camisa paterna. La figura del anciano se disolvió por completo, dejando únicamente una fina capa de ceniza gris. El silencio regresó de golpe trayendo consigo una quietud densa y sumamente opresiva. El viento exterior cesó abruptamente dejando el ambiente atrapado en una inmovilidad irreal. Detrás de Eduardo, el sonido de unos pasos infantiles comenzó a descender las escaleras de madera. Una pequeña mano pálida y fría se posó lentamente sobre su hombro derecho desde la oscuridad absoluta. El gélido contacto de aquella mano fantasmal sobre el hombro paralizó por completo los latidos del angustiado corazón. Sin embargo, la inicial oleada de terror absoluto se transformó de inmediato en una profunda y asfixiante melancolía. La pálida extremidad se desvaneció en el aire como si fuera un simple filamento de humo gris flotando en la habitación. Es en ese preciso instante de soledad donde comprendemos que los muertos nunca regresan con la firme intención de hacernos daño. Las almas en pena simplemente se ven arrastradas por la inercia de los intensos recuerdos que construyeron en vida. El antiquísimo concepto de recoger los pasos define perfectamente este peregrinaje místico y final por el plano terrenal. Representa una ley espiritual inquebrantable que obliga al espíritu errante a visitar cada rincón significativo de su pasado. Es un repaso silencioso de los dolores sufridos, de las alegrías compartidas y de los lugares que alguna vez amaron con fuerzas. Muchos testigos aseguran haber escuchado nítidos pasos en las escaleras de sus hogares cuando no había nadie físicamente allí. Los crujidos de la madera vieja resuenan rítmicamente en medio del silencio absoluto de las madrugadas más frías. Estas manifestaciones físicas no buscan asustar, sino cerrar ciclos emocionales que quedaron completamente abiertos debido a la muerte súbita. Cuando una existencia humana se extingue abruptamente, la energía de la conciencia se fragmenta en el espacio circundante. El alma necesita imperiosamente recolectar cada uno de esos fragmentos dispersos para poder obtener la ansiada liberación eterna.
Por ello, el espíritu regresa metódicamente al viejo puesto de trabajo, a la recámara de la infancia o a las calles habituales. Cada parada en este último viaje terrenal representa un adiós mudo a los objetos que alguna vez definieron su identidad. Nos cuesta asimilar la idea de que la frontera entre la vida y la muerte es extremadamente delgada y sutil. Los dos mundos coexisten en una sintonía invisible que solo se revela durante las horas más silenciosas de la noche. Aquellos que mueren lejos de sus hogares, en frías salas de hospital, sienten un llamado magnético hacia sus raíces familiares. Sus conciencias viajan instantáneamente a los espacios donde conocieron la verdadera calidez humana antes de partir definitivamente. El llanto de un perro en la noche o el repentino titileo de una bombilla suelen ser señales de su breve presencia. Los animales domésticos, poseedores de una sensibilidad superior, perciben con nitidez los sutiles cambios en el campo energético ambiente. Para el ser humano, aceptar estas visitas requiere despojarse del prejuicio del terror y abrazar la empatía espiritual. Sentir una ráfaga de viento helado dentro de una habitación cerrada es el último abrazo de quien ya no posee un cuerpo físico. Es una sutil despedida que busca brindar consuelo mutuo, aliviando la pesada carga de la separación definitiva entre los seres. La recopilación de estos testimonios a lo largo de los años demuestra que el fenómeno trasciende culturas y fronteras geográficas. Desde los pueblos recónditos de Puebla hasta las grandes metrópolis industriales, el eco de los difuntos se manifiesta con igual fuerza. El verdadero misterio no radica en cómo regresan, sino en el inmenso poder del amor humano que los impulsa a volver. Los lazos emocionales más fuertes actúan como faros luminosos en medio de la inmensa e insondable oscuridad del más allá. Al terminar de recoger sus pasos, el alma experimenta una profunda laxitud y ligereza que antes le era completamente imposible. La pesadez de los remordimientos terrenales se disuelve por completo al comprender la transitoriedad de la experiencia humana. Los vivos debemos aprender a soltar a nuestros muertos, permitiéndoles completar este recorrido espiritual sin retenerlos con egoísmo. El dolor del luto prolongado a veces actúa como una cadena invisible que dificulta el avance del espíritu hacia la luz. Brindarles una oración sincera o un pensamiento colmado de paz es el mejor regalo que podemos ofrecerles en su transición. Cuando los pasos cesan por completo en una casa, significa que el alma ha cruzado exitosamente el umbral definitivo. El silencio que se instala posteriormente ya no es tétrico ni aterrador, sino una calma sepulcral llena de absoluta armonía. Algún día, cada uno de nosotros ocupará el lugar del caminante invisible y tendrá que recorrer sus propias huellas pasadas. Volveremos a ver las calles de nuestra juventud y los rostros de quienes amamos antes de avanzar hacia lo desconocido. Esta maravillosa certidumbre transforma el miedo a la muerte en una reverencia profunda hacia el ciclo natural de la existencia. La muerte no representa el fin absoluto de nuestra historia, sino una sutil transformación de la energía consciente en puro recuerdo. Mientras los vivos mantengan encendida la memoria de sus difuntos, los pasos de las almas habrán valido la pena por siempre. El viaje ha concluido, los círculos se han cerrado perfectamente y las almas descansan por fin en la inmensidad del universo.